Operaciones con cifras significativas y notación científica. Para poder resolver este tipo de operaciones, la primera habilidad que debemos dominar es la regla de redondeo. Sobre todo cuando debemos eliminar cifras virtuales y solo dejar las cifras significativas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Necesito redondear a dos cifras significativas o un decimal significativo los siguientes valores que se van a dar. Entonces, la habilidad principal sobre el redondeo es identificar las cifras significativas de las cifras virtuales. Las cifras significativas en este ejercicio ya no las están dando. Van a ser dos cifras significativas. Todas las demás cifras van a ser virtuales. Entonces miremos el primer ejemplo. Tengo el valor 4,0023. En total aquí tenemos 5 cifras, pero nos dicen que debemos redondear a solo 2. Significa que solo las primeras 2 cifras van a ser significativas y las otras 3 cifras van a ser virtuales. Para la regla de redondeo debemos identificar las 2 cifras que se encuentran en la frontera, es decir, la última cifra significativa y la primera cifra virtual. Todas las demás cifras las vamos a ignorar. Vamos a usar un código de colores. En gris tengo las cifras significativas que no me importan porque se van a mantener sin que sean alteradas por el redondeo. En azul tengo la cifra significativa última que puede o no ser alterada. En rojo tengo la primera cifra virtual que me va a determinar si redondeo hacia arriba o redondeo hacia abajo. Y en púrpura o rosado tenemos las otras cifras virtuales que nos importan un comino. Entonces la regla de redondeo me va a decir que si la primera cifra virtual es 4 o menor de 4 hacia el 0, entonces la última cifra significativa se deja intacta. Entonces aquí tenemos que la primera cifra virtual es 0. Por lo tanto, la última cifra significativa no se altera. Por lo tanto, el valor a redondear va a ser 40. Lo mismo va a pasar con otros casos. En caso de que la primera cifra virtual sea un 1, sea un 2, sea un 3 o sea un 4. Siempre que la primera cifra virtual sea menor que 5, entonces el redondeo es hacia abajo y la última cifra significativa se mantiene intacta. Por otro lado, si la primera cifra virtual es 5 o mayor que 5 hasta el 9, entonces el redondeo se hace hacia arriba. Y por lo tanto, eso va a generar que la última cifra significativa se incremente en una unidad correspondiente. Entonces, en caso de que la primera cifra virtual sea 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el redondeo se hace hacia arriba y por lo tanto nos quedará como 4,1 en lugar de 4,0. Esa es la regla de redondeo estándar. Pueden haber otras reglas de redondeo arbitrarias que se empleen en otros contextos, pero en ciencias se emplea esta regla de redondeo, también en matemáticas, y también es la que viene automáticamente preinscrita en programas de manejo de bases de datos como Excel. Bueno, ahora vamos a pasar a las operaciones con cifras significativas y vamos a comenzar con la pareja suma y resta, que tienen la misma regla. Entonces, cuando vamos a sumar o restar teniendo en cuenta las cifras significativas, lo que en realidad debe centrar nuestra atención son los decimales. Es sobre los decimales que vamos a determinar las cifras significativas de la respuesta. Por ejemplo, tengo 20,42, este valor tiene 4 cifras significativas y 2 decimales. 1,322 tiene 4 cifras significativas pero tiene 3 decimales. 83,1 tiene 3 cifras significativas pero solo tiene un decimal. Entonces las reglas para suma o resta nos va a determinar que la respuesta va a estar expresada en la cantidad de decimales que tenga el miembro de la suma o la resta con menos decimales. Entonces ubicamos el miembro de la suma o la resta con menos decimales, que es 83,1. Tiene un solo decimal.
Eso significa que la respuesta al final va a ser expresada en un solo decimal. Entonces, simplemente es resolver la suma inicialmente con todos los decimales, ya que probablemente la verán con calculadora, aunque no deberían. Y la respuesta será 104,842. En azul tengo la última cifra significativa y en rojo tengo la primera cifra virtual. Y esta es la pareja que nos importa, porque dependiendo de la primera cifra virtual, la última cifra significativa puede aumentar o disminuir. Ahora, tengo mi respuesta con todos los decimales, pero esta no es una respuesta que tenga en cuenta las cifras significativas. Una respuesta con cifra significativa debe tener un solo decimal. Por lo tanto, vamos a redondear la respuesta para que quede una respuesta con cifra significativa, teniendo en cuenta la primera cifra virtual. Como la primera cifra virtual es 4, entonces eso significa que al redondear vamos a redondear hacia abajo y la última cifra significativa permanece intacta. Y la respuesta, por lo tanto, es 104,8. Proseguimos con multiplicaciones y divisiones. Entonces, en multiplicaciones o divisiones debemos tener en cuenta todas las cifras significativas, todos los dígitos. Vamos a calcular, por ejemplo, un área que es un cálculo bastante elemental, largo por ancho. Digamos que largo es 6,221 centímetros y ancho es igual a 5,2 centímetros. Al multiplicar, debemos identificar el miembro con menor cantidad de cifras significativas. La primera medición, 6,221, tiene 4 cifras significativas, mientras que la segunda medición, 5,2, solo tiene 2 cifras significativas. Eso significa que la respuesta va a estar expresada en 2 cifras significativas. El producto debe calcularse inicialmente con todos sus dígitos para poder identificar la primera cifra virtual, porque al redondear debemos hacer la regla de redondeo. Entonces la respuesta va a ser 32,3492, pero también se multiplican las unidades. Centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. Una vez que tenemos esto, buscamos la cifra virtual. La primera cifra virtual es un 3. Como 3 es menor que 5, entonces redondeamos hacia abajo. Y la respuesta va a ser igual a 32 centímetros cuadrados. Pueden darse cuenta que aunque tenemos 32 enteros sin decimales, son 2 cifras significativas. No importa que sean decimales o no lo sean, lo importante es que sean 2 cifras significativas, tal cual la cantidad de cifras significativas del miembro con menos cifras significativas en la multiplicación o en la división. No importa que esté dividiendo o multiplicando, siempre mantiene la misma cantidad de cifras significativas. En general, para potencias y raíces podemos mantener la misma regla que para multiplicación y división. Y en caso de que nos encontremos algún tipo de ejercicios en el cual existan reglas exóticas para redondeo y cálculo de cifras significativas, lo veremos en sus correspondientes unidades. Por el momento vamos a pasar a las operaciones con notaciones científicas. Y vamos a iniciar nuevamente con sumas y restas. Muy bien, digamos que debemos sumar dos valores que están expresados en notación científica. El truco aquí es identificar las potencias. Si las potencias son iguales, podemos realizar un proceso muy simple. Entonces digamos que debo sumar 4 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 2. Como sus potencias son iguales, puedo resolver este problema como si fuera un caso de factor común. Observe que por 10 a la 2 es un factor común a ambos términos. Por lo tanto, puedo redistribuir esta expresión de forma tal que los coeficientes significativos queden al interior del paréntesis, mientras que el factor común queda multiplicando afuera del paréntesis. Del siguiente modo, dentro del paréntesis los coeficientes significativos que se suman directamente, fuera del paréntesis multiplicando por 10 a la 2. Y ya allí simplemente resolver aritméticamente los coeficientes significativos, 4 más 2 es 6, y por lo tanto la respuesta va a ser 6 por 10 a la 2. El verdadero dilema viene cuando las potencias no son iguales. Por ejemplo, sumar 4 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 3. Dado que no puedo
sumar directamente cuando las potencias son desiguales, lo que tengo es que transformar esta expresión de modo tal que el exponente sea el mismo que el exponente que el otro miembro. Entonces, para hacerlo, vamos a recordar cómo hacíamos la modificación de los coeficientes en las notaciones científicas. Entonces recuerde que lo primero que debemos hacer es ubicar la coma donde se encuentra. Como este es un valor entero exacto, significa que la coma se encuentra inmediatamente a la derecha de manera implícita, pero la necesitamos implícita para saber dónde está. Y recuerde, si muevo la coma hacia la izquierda, entonces la potencia aumenta, pero si muevo la coma hacia la derecha, entonces la potencia disminuye. Observe que la potencia del compañero es 2, una unidad menor que la potencia 3. Significa que necesito disminuir y por lo tanto mover la coma hacia la derecha un dígito. Entonces, si yo moviera la coma hacia la derecha un dígito, aquí aparecería un 0 y la coma realmente quedaría a la derecha de este 0. Si así lo hiciera, entonces la potencia disminuiría en una unidad, pasando de 3 a 2. Borro la coma donde estaba y la dejo donde la necesito, y por lo tanto la respuesta me queda como 20 exacto por 10 a la 2. Entonces lo escribo abajo para que quede como más en limpio. Esta operación también se puede interpretar de la siguiente manera. Observe que aquí tenemos un 10 a la 3 que es igual a tener un 1000. Si tomo 10 veces de ese 1000, me quedan 100. Y ese 10 lo multiplico por el 2, me queda 20. Me queda 20 por 100, que es igual a tener a 2 por 1000. Y ya si no me cree, puede coger la calculadora. En cualquier caso, ya tenemos la misma potencia, ya tenemos un factor común. Y por lo tanto, en este punto sí puedo ejecutar la suma de notación científica por factor común. El factor común va a ser la notación científica y al interior del paréntesis los coeficientes significativos que se suman o restan dependiendo del problema. 20 más 4, 24. Y por lo tanto la respuesta parcial va a ser 24 por 10 a la 2. Sin embargo, nos falta un paso. Por tradición, la respuesta de una notación científica siempre debe darse en un entero y los demás decimales. Eso significa que esto debe expresarse con una coma intermedia. Y nuevamente debemos hacer el paso de modificar notaciones científicas. Entonces vamos a expresar de manera evidente la posición de la coma donde se encuentra. Y vamos a ubicar la coma donde la necesito. Para moverme desde donde se encuentra la coma hacia donde necesito la coma, me muevo un dígito hacia la izquierda. Y eso significa que el exponente de la respuesta va a aumentar en una unidad, pasando de 10 a la 2 a 10 a la 3. Borro la coma de donde se encontraba y la dejo donde la necesito, y la respuesta por lo tanto va a ser igual a 2,4 por 10 a la 3. Bien, ahora vamos a hablar de las multiplicaciones con notación científica. Entonces, las multiplicaciones con notación científica se pueden realizar sin tener que modificar los valores, ya que podemos multiplicar cualquier potencia. Pero vamos a distinguir dos tipos o dos casos, cuando las potencias tienen el mismo signo o cuando las potencias tienen signos diferentes. Entonces, cuando las potencias tienen el mismo signo, en caso de que sean entonces ambas positivas o ambas negativas, simplemente es reorganizar los términos de modo tal que tengamos los coeficientes dentro de un paréntesis y las potencias se multiplican al otro lado. Sin embargo, las potencias de una misma base tienen un truco. Cuando yo multiplico potencias de misma base, puedo dejar la base intacta como resultado y la parte de la potencia es la que se multiplica. Pero esa parte también tiene un truco, porque la multiplicación de potencias de la misma base es sumando la potencia. Entonces me quedará 2 más 3. Si fueran ambas negativas sería menos 2 menos 3. En este caso, como ambas son positivas, me queda más 2 más 3. Simplemente el resultado se obtiene al multiplicar los coeficientes y sumar las potencias. Lo que dé va a ser la respuesta. 4 por 2, 8. Y 2 más 3, 5.
Por lo tanto, la respuesta es 8 por 10 a la 5. El segundo caso es cuando los signos de las potencias de los miembros es diferente, ya sea uno positivo o otro negativo o viceversa. En ese caso hay que realizar una resta algebraica, por así decirlo, o suma algebraica, dependiendo de cómo sea su punto de vista. El resultado neto es que la potencia al final puede ser positiva o negativa. El procedimiento es el mismo. Reorganizamos los términos de modo tal que los coeficientes significativos queden al interior de un paréntesis. Luego, como es la misma base, dejamos el por 10 intacto y colocamos las potencias de acuerdo a los signos que traen. Como este 2 no trae un negativo, asumimos que es un positivo y el menos 3 está explícitamente colocado como un valor negativo. Y al final la respuesta se calcula directo. La respuesta va a ser 4 por 2, su resultado va a ser el coeficiente de la respuesta, y la potencia va a ser 2 menos 3. Y evidentemente la respuesta va a ser para el coeficiente 8 y para la potencia menos 1. Para el caso de divisiones con notación científica, por ejemplo, 4 por 10 a la 2 dividido entre 2 por 10 a la 3. Entonces, básicamente, el proceso es muy similar a la multiplicación. Vamos a dejar los coeficientes significativos a un lado, que esos son los que se dividen normalmente, y las bases 10 van a tener su truco. Como es la misma base, entonces se deja la misma base. Aunque esté dividiendo, se va a dejar la misma base. Lo que viene del truco son los valores de las potencias. Las potencias que multiplican se dejan intactas, pero la potencia que esté dividiendo invierte su signo. Entonces, si el que está dividiendo es positivo, va a pasar a negativo. Y si el que está dividiendo era negativo, va a pasar a positivo, del siguiente modo. División normal, aritmética, de los coeficientes significativos, y luego dejamos un solo por 10. Después de eso, colocamos el que no cambia de signo, más 2, sigue siendo más 2, pero el 3, aunque era positivo, se encontraba dividiendo. Para pasarlo arriba a multiplicar, invertimos su signo, quedando como menos 3. Y por lo tanto la respuesta va a ser 4 dividido entre 2 por 10 a la 2 menos 3. Respuesta final va a ser 2 por 10 a la menos 1. En caso de que tengamos potencias con notación científica, digamos que estamos potenciando 2 por 10 a la 2 a la 3. Es como tener 3 veces consecutivamente una multiplicación de 2 por 10 a la 2. El procedimiento es similar a los anteriores. Hay que separar el coeficiente significativo de la potencia, ya que ambos se resuelven de manera un poco diferente. El coeficiente significativo se resuelve aritméticamente como ya conocemos. Sin embargo, la potencia va a seguir un truco diferente, porque no se va a potenciar sino a multiplicar su exponente. Entonces, el exponente del número que pretendíamos potenciar va a multiplicarse por el valor de la potencia. Y después simplemente es resolver aritméticamente los procedimientos. 2 elevado a la 3 es igual a 8 y 2 por 3 es igual a 6. Ahora vamos a resolver raíces. Muy bien, entonces podemos tener dos tipos de raíces, las raíces cuadradas y las raíces de cualquier nivel. Vamos con un ejemplo de una raíz cuadrada. 4 por 10 a la 4 y debemos obtener su raíz cuadrada. Procedimiento muy similar a los anteriores, separar la raíz del coeficiente significativo de la raíz del exponente. Entonces va a quedar raíz de 4 multiplicado por la raíz del exponente. Y la raíz del exponente tiene su truco. Es tomar el exponente y dividirlo entre 2, ya que este 2 es el valor de una raíz cuadrada. Formalmente las raíces cuadradas debería entrar este 2 acá para indicar que son cuadradas. Y otros tipos de raíces de mayor nivel tienen una expresión diferente. Si es una raíz cúbica, llevará un 3. Si es una raíz cuarta, llevará un 4 y así sucesivamente. Como en el caso de las raíces cuadradas, este 2 nunca se maneja de manera explícita, entonces debemos memorizarnos que siempre
para sacar la raíz cuadrada de la potencia en la notación científica, hay que dividir entre 2 a la potencia. Después de eso, se trata de resolver aritméticamente las operaciones. La raíz de 4 y la potencia dividido entre 2. Raíz de 4 es 2 y 4 dividido entre 2 es 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 por 10 a la 4 va a ser igual a 2 por 10 a la 2. Ahora miremos una raíz de mayor nivel. Entonces, en las raíces de mayor nivel, el nivel de la raíz sí se maneja de manera explícita y ese es el valor que vamos a emplear para dividir la potencia. Nuevamente repetimos el mismo procedimiento. Separamos los dos valores, el coeficiente y la potencia. El coeficiente significativo se opera normalmente y el resultado va a ser 2 por 10 a la 2. Bien, estos fueron operaciones con cifras significativas y notación científica, operaciones bastante comunes en los ejercicios de lápiz y papel que nos encontraremos a lo largo y ancho de este curso de Química General. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.